Estimados hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo 6 de diciembre del 2020 estamos entrando en la recta final del año. Este es nuestro primer domingo de diciembre y ya nos acercamos al final de este año. Un año de repente para muchos para el olvido, en medio de todo lo que hemos vivido, pero en medio de todo también bendecidos por las cosas que Dios nos ha dado durante todo este año, en medio de esta pandemia. Un saludo muy especial para nuestros hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Tayacaj, el Agustino. Un saludo para cada uno de ustedes ahí en sus hogares, dándole las gracias a Dios porque en medio de estas situaciones nos podemos comunicar a través de estos medios. Y bueno, también sabemos que es un día especial. ¿Por qué? Porque como bien sabrán ustedes, cada primer domingo de cada mes celebramos lo que es la Santa Cena. No solamente es el tiempo de compartir la palabra por un día especial hoy, sino porque tenemos la oportunidad en nuestras iglesias de compartir la Santa Cena con nuestros hermanos. Tener ese fortalecimiento espiritual que Dios nos da a través de este tiempo de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y también es un tiempo especial, porque como familia tenemos el tiempo de estar juntos y poder compartir, como decíamos hace un momento, la palabra de Dios. En este mes de diciembre, donde también vemos un ambiente más festivo, más navideño, el mes que muchos esperan, y vamos viendo las casas también cómo se van adornando con esas luces, esas guirnaldas, progresivamente en el tiempo, ¿verdad? Pero esto no nos debe llevar al afán que muchos hoy están teniendo por las cosas materiales y comerciales, sino nos debe llevar a nosotros reflexionar que la Navidad para nosotros es el sentido de recordar con gratitud a aquel que vino a nacer y a dar su vida por nosotros para salvarnos, a Jesús. Ese es el verdadero significado para nosotros los cristianos sobre la Navidad. Y precisamente en esta mañana, ya que hablamos de afanes y ansiedades del hombre, vamos a compartir la palabra de hoy. Y el tema que nos corresponde hablar a nosotros es el carácter del que busca primeramente el reino de Dios. El tema de este día, de esta semana, es el carácter del que busca primeramente el reino de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo, capítulo 6, del 25 al 34. Si usted tiene ahí una Biblia y me puede acompañar en la lectura, sería lindo que nos pueda acompañar. Dice así la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, escuche bien, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y este es el texto clave para mí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es interesante porque Jesús está en este sermón del monte. Imaginemos a Jesús sobre un monte sentado y la gente a sus pies, alrededor, hacia abajo, sentada la multitud, escuchando las enseñanzas del Maestro junto con los discípulos. ¿Y cuál es la enseñanza que Jesús nos está dando en esta oportunidad? Es que aprendamos, escuché bien, a confiar en Dios aún en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Esa es la enseñanza de esta predicación de esta mañana.
aprender a confiar en Dios en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Hoy en día, decíamos hace un momento, el mundo vive afanado y preocupado por las cosas de este mundo, ¿verdad? ¿Cómo haré para lograr esto? Ya faltan pocos días para comprar esto, para pagar esto. No sé si tendré el dinero, no sé si hallaré trabajo, no sé si conservaré mi trabajo. Vivimos preocupados en un mundo afligidos. Ahora, no quiere decir con esto, ojo, que no nos preocupemos, porque la preocupación es parte de nuestro ser cuando vienen las cosas. No quiere decir, me he dicho que no me preocupe, entonces no voy a hacer nada. No quiero decir eso. La preocupación está, debemos organizarnos, planificar, pero por sobre todas las cosas confiar en Dios. Y a veces la preocupación nos puede llevar, escuche bien, a un grado aterrador de perder la paz y la tranquilidad aún con nuestros seres queridos y sobre todo con Dios. Ahora, precisamente en esta mañana vamos a hablar de 3 puntos importantes en cuanto al el carácter del que busca primeramente el reino de Dios. Vamos con el punto número 1, la inseguridad y afán del hombre. Número 1, la inseguridad y afán del hombre. Y vamos a encontrar 3 puntos importantes. Uno de ellos es el temor y la preocupación. Versículo 25 nos va a decir en nuestra lectura, por tanto os digo, dice el Señor, por tanto les digo, por tanto les aconsejo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y ahí me quiero detener. Ahí encontramos la preocupación del hombre, el reflejo de la preocupación del hombre. Siempre vive afanado, siempre vive preocupado, siempre vive afligido. Y ahora, está bien que nosotros podamos preocuparnos, decía hace un momento, por las situaciones que pueden venir, porque nosotros no conocemos el futuro, no sabemos qué viene mañana, y por esa misma incertidumbre muchos caen en la desesperación. Esa es la diferencia. Uno puede preocuparse y tomar sus previsiones y tomar sus precauciones, pero otra cosa es entrar en un estado de pavor, de tormento ante la preocupación de la vida. A tal punto muchos que no concilian el sueño, a tal punto que se vuelven de un carácter insostenible, a tal punto que las relaciones con sus familiares se vuelven insoportables, producto muchas veces de las preocupaciones y afanes de esta vida. Hemos visto muchas familias destruirse por tanto afán, por tanta preocupación. Mucha gente afanada y preocupada por cada día lograr muchas cosas más en la vida. Y esto lo lleva a perder la paz y la tranquilidad, producto de su preocupación tormentosa por las cosas que este mundo obtiene o quiere. Fíjese, una cosa es que nosotros nos preocupemos por comer, por vestir, como es natural, y que debemos pedir a Dios y esperar en Dios y confiar en Dios. Otra cosa es pedir por cosas que son triviales, que no tiene a veces ningún sentido el poder estar pidiendo. Porque Dios conoce obviamente el corazón de cada uno de nosotros. Pero también encontramos el temor a la falta material. Alcanzaré esto, tendré esto, llegaré a obtenerlo, tengo que esforzarme más y más y más, no importa, a costa de ausencia de mi casa voy a estar más, pero quiero lograr esto. ¿Realmente es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Es el propósito de Dios para tus vidas? ¿Es la voluntad de Dios para tu vida? El versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis, dice el Señor. No te afanes. Si bien es cierto que cada día debemos preocuparnos por tener la comida, por tener el alimento, tener el sustento, lo necesario, Dios siempre nos va a dar. Pero eso no nos debe llevar a afanarnos por otras cosas. Si bien es cierto, tenemos que preocuparnos por estas cosas, pongámoslo en manos de Dios, porque Dios siempre nos va a proveer, siempre Dios nos ha provisto. Y permítame de manera muy particular este 2020, en medio de trabajos que se detuvieron, se perdieron, recesión, ¿verdad? Empresas que quebraron, negocios que dieron la suspensión perfecta, en medio de situaciones de salarios recortados. Sin embargo, yo le pregunto a usted, dígame si Dios no ha sido fiel aún en medio de estas circunstancias. Le pregunto, ¿usted no ha comido, usted no ha tenido abrigo, no ha tenido sustento en todos estos meses difíciles que hemos vivido a nivel mundial? Usted me va a responder, estoy seguro que Dios le ha dado, que Dios ha sido fiel.
Porque Dios nunca falla. No falló anteriormente, menos ahora. El Señor nos sustenta. Y eso vamos a hablar más adelante. Filipenses 4:19, por el contrario, va a decir lo siguiente. Permítame. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá, dice, todo lo que os falte. Y cuando se dice a todo lo que os falte, se refiere a la comida, al alimento, a lo básico, a lo necesario. No te está diciendo que el Señor te va a cubrir la necesidad de un viaje a Europa o de unas joyas costosas. No se refiere a eso. El Señor está hablando de las cosas necesarias en la vida que nos pueden dar realmente la paz y el contentamiento de vivir agradecidos a Dios siempre. También vamos a encontrar el temor y la falta de comprensión de parte nuestra. El versículo mismo 25 nos va a decir: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida, pregunta Jesús, no es la vida, pregunta, más que el alimento y el cuerpo, más que el vestido. Es interesante porque aquí Jesús nos está llevando a un grado de reflexión. A veces las cosas materiales llegan a ocupar tanta importancia en nuestra vida, ¿se ha dado cuenta usted? Y no le damos importancia al diario vivir que tenemos, al respirar, a las relaciones con los familiares, los seres queridos. Son cosas tan importantes, pero muchos mueren precisamente por las cosas materiales de este mundo. No nos debemos afanar por esas cosas. Sí, si nos preocupamos por las cosas de comida, el alimento, el bienestar familiar, pues pongámoslo en manos de Dios. Porque si miramos como antecedentes pasados, siempre Dios ha sido fiel con nosotros. En segundo lugar, la seguridad y provisión natural. En segundo lugar, dice la seguridad y provisión natural. Fíjese, ahí vamos a encontrar 3 puntos importantes. Uno de ellos es el cuidado de las plantas y los animales. Versículo 26 al 30. Va a decir lo siguiente: mirad las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjese, es interesante porque acá nos muestra la Escritura que Dios tiene cuidado de las aves del cielo. De toda ave que usted encuentre en la vida natural, usted se ha puesto a pensar cómo se alimentan, quién les provee. Es Dios en todo tiempo. Y aún las aves que tenemos a veces de una manera doméstica, puede ser un pajarillo, puede ser una gallina, y aunque estén encerrados, Dios provee incluso a través del mismo hombre. Pero Dios las sustenta. Y cuando hablamos de las plantas, porque acá dice los lirios, las flores, usted no sé si ha tenido la oportunidad de ver las flores en el campo, qué hermoso. Dios va a usar al hombre, va a usar los lagos, va a usar los ríos, va a usar la lluvia para que estas plantas sean alimentadas. Es decir, en otras palabras, Dios tiene el cuidado de su creación, de lo natural. Dios cuida de su creación, provee a su creación día a día. Ahora, en medio de esto, yo quisiera hacerle una comparación, un significado sobre lo que es el cuidado y el valor del hombre. Porque si Dios cuida de las plantas y de los animales, mire lo que habló sobre el valor del hombre. Versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. Y pregunta Jesús: ¿no valéis, dice Jesús, vosotros mucho más que ellas? Jesús les pregunta a la gente que está ahí a su alrededor: ¿ustedes no valen más que las aves? ¿Sabe? Para Dios somos tan importantes nosotros. Para Dios somos de gran valor, de mucha estima. De tal modo que Dios dice, hizo el mundo, creó el mundo y creó al hombre a su imagen y semejanza. Porque Dios ama al hombre y le dio la facultad al hombre de pensar, de decidir, de amar. Escuche bien, por eso lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora, hay un texto muy hermoso
que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó, escuche bien, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, que es Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces ahí nos muestra el amor de Dios. Si Dios, escúcheme bien, Dios envía a su único Hijo a morir para salvarnos, ¿usted cree que Dios no nos va a dar el sustento, el alimento que necesitamos cada día? Dios ama a su naturaleza, las aves, las plantas. Dios no va a amar al hombre si dio a su propio Hijo. Y entonces eso nos debe llevar a que nosotros reflexionemos como viene el siguiente punto. El cuidado por la poca fe. El versículo 30 de nuestra lectura dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Les dice hombres de poca fe. Es interesante que muchas veces nosotros dudamos y nos olvidamos de que Dios está al control de todo, de que Dios está al control de tu vida y de mi vida, de que Dios sabe de nuestras necesidades. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Muchas veces la poca fe. Como Jesús lo expresa y les dice a los que están ahí, le dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Refiriéndose a los animales, refiriéndose a las plantas, que Dios las viste, que Dios las alimenta. ¿No hará mucho más contigo? Yo te pregunto a ti, en tu casa, ¿Dios no te bendecirá más que las aves, más que a los animales, más que a las plantas? ¿Dios no está acaso al tanto de nosotros? ¿Dios no nos provee de aire, no nos provee de agua, no nos provee de vida, de nuestros familiares? Motivos como para decirle, Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú me das. Pero sabe, un problema en el corazón del hombre es siempre su falta de gratitud a Dios, su disconformidad, porque quiere siempre anhelar más. Y eso pasa del estado, la esencia de nuestro corazón. Sin embargo, Jesús nos enseña que debemos aprender a confiar en Él, porque en medio de todo esto, si hacemos de manera retrospectiva en nuestra vida, nos podemos mirar hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre, siempre ha provisto en nuestra vida. Dígame en qué momento de su vida Dios se olvidó de usted, lo apartó de usted, nunca comió, nunca bebió agua. Siempre Dios nos dio un alimento, un abrigo, un sustento. Siempre Dios ha sido fiel. Y como dije anteriormente, aún mucho más en este 2020. Yo creo que en este 2020 en particular nos hemos graduado en ese aspecto de la fe, en confianza en el Señor un poco más. Porque antes, si bien habíamos escuchado de la fe, siempre habíamos estudiado de la fe, siempre habíamos cantado de la fe, yo creo que este año 2020 Dios nos ha puesto en práctica que activemos esa fe en nuestra vida. En medio de las circunstancias de la recesión, de la falta de empleo, del recorte de sueldo y de muchas cosas más, Dios ha hecho que nosotros empecemos no a confiar en nosotros, no a confiar en el hombre, sino a confiar en la provisión de Dios cada día, y la cual Dios la ha dado conforme a su voluntad. Número 3, la seguridad y búsqueda de Dios. Número 3, la seguridad y búsqueda de Dios. Dios nos conoce muy bien. Y ese es uno de los puntos que yo quisiera comenzar en esta parte. Dios nos conoce muy bien. Permítame ir al versículo 31 y 32 de nuestra lectura. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas, escuche bien, de todas estas cosas. Es interesante porque Dios primeramente es el dador de la vida. Dios tiene el control del universo, de todo el mundo. Él mueve los ríos, los mares, las estrellas, la luna, el sol, los astros, los planetas. Todo está en su control de su mano. Aún la misma vida del hombre está en su mano. Tu vida está en la mano de Dios. Y Dios es el que te formó, Dios es el que te creó, nos creó a todos nosotros. Él conoce cada arteria, cada vena, cada parte de nuestro cuerpo, lo conoce perfectamente Dios, porque Él es Dios. No podremos entrar en la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque Él es Dios, únicamente Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios conoce todo de ti perfectamente, conoce los deseos de tu corazón, conoce tus limitaciones, conoce tus anhelos, conoce tus tristezas, conoce todo de ti y conoce bien qué es lo que necesitas, qué anhelas. Lo que hay que hacer nosotros es acercarnos a Él. Y precisamente
viene encadenado con el punto que voy a compartir. Dios nos anima a seguirle a Él. Dios nos anima a seguirle a Él. El versículo 33, y esta es la parte medular de esta enseñanza del día de hoy, está basado en este versículo que voy a leer. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Lo que tenemos que hacer, Jesús nos está diciendo: yo conozco tus necesidades, tus aflicciones, lo que tú quieres en tu corazón. Pero dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Acércate a Dios, conócelo de manera personal, en su palabra, de manera íntima, en la oración. Escucha la voluntad de Dios que te va a hablar a tu corazón a través de su palabra. Y entonces empieza a obedecer, empieza a permanecer en Él y a vivir un estilo de vida que le agrade a Él. Cuando tú hagas eso, busques primeramente, eso es el reino de Dios y su justicia, dice: todo será añadido. ¿Por qué dice todo? Porque Dios conoce tus aflicciones. Vuelvo a decir, conoce tus necesidades. Dios conoce qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú quieres. Conoce tus limitaciones, hasta dónde puedes llegar. Y sabes, Dios te va a dar conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. No se trata tampoco de que yo pido y el Señor me da inmediatamente. Porque Dios, como alguna vez lo dije, no es sirviente ni mozo de nadie para que haga lo que nosotros decimos. Y el mejor ejemplo es el de Jesús, cuando dijo: Señor, hágase tu voluntad. El mismo Jesús diciéndole a su Padre: Señor, haz tu voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Señor, en oración decirle: Señor, esto es lo que yo anhelo. Esto yo quisiera que tú, Señor, pudieras responderme con esto. Pero hágase tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, a pesar que podemos pedir muchas cosas, no sabemos el futuro y las consecuencias de esas cosas que pedimos nos puede traer. Pero Dios, que ve todo el futuro, conoce todo, Dios sabe qué es mejor para nosotros. Y si muchas veces no recibimos, es precisamente, escúcheme bien, porque Dios tiene algo mucho mejor para ti. Tiene mucho mejor para nosotros. Siempre Dios va a buscar darnos lo mejor. O a veces Dios demora porque no es el tiempo. No es que se haya olvidado, sino que Dios sabe cuál es el tiempo, el momento necesario. Dios conoce tu corazón y mi corazón. Sabe que mi corazón, si nosotros pedimos algo que puede llevarnos a enaltecer el corazón, nos va a apartar de Dios. Y por eso que Dios muchas veces no nos da. Pero confiadamente podemos venir delante del trono de la gracia de Jesucristo y de Dios y decirle: Señor, te pido por esta necesidad. Y dice su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Es decir, en Él tenemos la confianza de la respuesta perfecta de parte de nuestro Dios ante nuestras necesidades que podemos tener cada día. Por último, Dios nos anima a confiar. Versículo 34 de nuestra lectura va a decir lo siguiente, permítame. Dice: así que no os afanéis, escuche bien, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios nos anima a confiar. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que tiene el control de todo, no nosotros. Hoy en día vivimos en un mundo humanista, donde el hombre cree tener el control de todo. Ha quitado el lugar a Dios que merece, el lugar de honor, el centro de todo. Lo ha apartado a Dios. Por eso usted dése cuenta que hoy cuántas familias no buscan a Dios, no leen una Biblia, no conocen de Dios. Dicen creer en Dios, pero confían en sus propias capacidades y fuerzas. El hombre, su pensamiento, su manera de decidir está en medio de todo, en el centro de todo, y han quitado el lugar a Dios. Entonces ahí nos encontramos que el hombre ya no confía en Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, le damos nuestro corazón, le decimos: Señor, en medio de todo, yo quiero aprender a confiar en ti. Yo quiero aprender a confiar en ti. No quiero dejarme llevar por mi corazón, por lo que yo pienso, por lo que yo sé, por mi capacidad, por mi profesión, por mi habilidad. No, Señor. Por mis relaciones, no. Yo voy a aprender a confiar en ti. Sea un rico, sea pobre, sea influyente o lo que no sea. Aprendamos a confiar en Dios plenamente. Y entonces se cumplirá lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Yo le añadiría algo más, permítame ahí. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, podríamos tomar bien claro
ese salmo hermoso que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿El Señor es tu pastor? Si Él es tu pastor, tú como una oveja del Señor te dejarás guiar, oirás su voz, escucharás su voz, la reconocerás y obedecerás. Y nada me faltará, dice su palabra. En esta mañana hemos hablado sobre el carácter del que busca primeramente el reino de Dios. Y hemos hablado de 3 puntos importantes. Uno es la inseguridad y afán del hombre. Número 1, la inseguridad y afán del hombre. Número 2, la seguridad y provisión natural. La seguridad y provisión natural. Y número 3, la seguridad y búsqueda de Dios. Estimado hermano, hermana que hoy nos ves por este medio, el mundo vive afanado por muchas cosas. En estas fechas que ya se acerca la Navidad, mucho más la gente buscando, comprando, anhelando muchas cosas, que no está mal. Pero nuestra preocupación debe estar puesta en acercarnos a Dios, en confiar en Dios, en buscar primeramente el reino de Dios. Eso es la necesidad de nosotros. Seguramente van a venir preocupaciones en el tiempo, pero eso no te debe quitar la paz. No te debe quitar la tranquilidad, la buena relación con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con las personas que te rodean. Sino que en medio de la preocupación debe estar el control en la confianza y fe en Dios. Porque la preocupación aterradora te puede llevar a perder la paz, la confianza y la comunión con Dios. Recuerda, dice su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. ¿Me permites orar? Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, que tu palabra nos habla a nuestro corazón. En medio de un mundo obstinado, ajetreado, preocupado, ansioso, Señor, nosotros no nos queremos dejar llevar por el ritmo de este mundo, sino que queremos aprender, Señor, a confiar día a día en tu provisión como siempre lo has hecho. Cada día en nuestras vidas, Señor, tú nos has mostrado tu favor y tu cuidado, con la comida, con la vida, con el aire, la luz, por los seres queridos y por tantas cosas que ya nos bendice, Señor. Y siempre has sido fiel y siempre permanecerás fiel. Te agradecemos, Señor, porque por tu palabra aprendemos a confiar no en nuestras fuerzas, sino en tu provisión. Porque dice tu palabra también que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Que esta semana sea un tiempo para nosotros a poner en práctica lo que hoy hemos oído, a aprender a confiar no en nuestras fuerzas, sino a confiar en nuestro Dios. Tu palabra dice claramente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que tengan un bonito día, una bonita semana. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.